El sol de mediodía en Guadalajara era implacable ese martes de julio. Carmen Mendoza, de 67 años, estaba sentada en la mecedora del porche, abanicándose con un viejo periódico, mientras observaba a los niños del vecindario jugar en la calle empolvada. Sus manos curtidas por décadas de trabajo doméstico sostenían una taza de café de olla que ya se había enfriado. «Mamá, necesitamos hablar». La voz de Roberto, su hijo mayor, la sobresaltó. No lo había escuchado llegar. Se paró frente a ella con su traje de oficina, aflojándose la corbata. A sus 42 años, Roberto había prosperado como contador en una empresa importante del centro. Carmen sintió un escalofrío a pesar del calor. Algo en el tono de su hijo no auguraba nada bueno. «Pasa, mijo. ¿Quieres agua de Jamaica? Acabo de hacer una jarra fresca», ofreció Carmen levantándose con dificultad. Sus rodillas protestaron después de estar sentada tanto tiempo. «No, mamá. Siéntate. Esto es serio». Roberto sacó unos papeles de su maletín de cuero. Carmen reconoció el membrete del despacho de abogados, donde trabajaba el esposo de su nuera Patricia. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué son esos papeles, Roberto?» «Mira, mamá». Roberto se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Patricia y yo hemos estado hablando. Con los niños creciendo, necesitamos más espacio. Esta casa, bueno, es muy grande para ti sola». Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esta casa, la misma donde había criado a sus 3 hijos después de que su esposo Raúl muriera en aquel accidente en la construcción hace 25 años. La casa que había pagado peso a peso vendiendo tamales en la esquina de Juárez y Federalismo durante años interminables. «No entiendo, mijo. ¿Qué quieres decir?» «Hemos encontrado un lugar muy bonito para ti. Una residencia para adultos mayores en Tlaquepaque. Tiene jardines, actividades, atención médica a las 24 horas. ¿Una residencia?» La voz de Carmen tembló. «¿Me quieres mandar a un asilo?» «No es un asilo, mamá. Es un lugar donde estarás mejor cuidada. Ya no puedes subir las escaleras sin ayuda». «El otro día te caíste en el baño. Fue solo un resbalón», protestó Carmen, aferrándose a los brazos de la mecedora. «Puedo cuidarme sola. He vivido aquí 40 años, Roberto. Aquí nacieron ustedes. Aquí están los recuerdos de tu padre». Roberto suspiró profundamente. Patricia apareció en la puerta, sus tacones resonando en las baldosas que Carmen había puesto ella misma hace una década. Llevaba un vestido caro y el cabello perfectamente arreglado, como siempre. «Doña Carmen», comenzó Patricia con esa voz dulzona que usaba cuando quería algo, «piensa en los niños. Sofía ya necesita su propio cuarto. Y Diego pronto será adolescente. En la residencia no tendrá que preocuparse por nada. Ni cocinar, ni limpiar. A mí me gusta cocinar. Me gusta mi jardín. Me gustan mis vecinas». Carmen señaló hacia la casa de enfrente donde Lupita, su comadre de toda la vida, probablemente estaba preparando la comida. «Mamá, ya está decidido». Roberto dejó los papeles sobre la mesita. «Estos son los documentos para el traspaso de la casa. Como yo soy el mayor y papá me dejó como albacea». «¿Traspaso? ¿De qué hablas?» Carmen se levantó tambaleándose. El abanico cayó al suelo. «La casa pasará a mi nombre. Es lo mejor para todos. Tú estarás bien cuidada y nosotros tendremos el espacio que necesitamos. Los papeles de la residencia ya están firmados. Te mudas el próximo mes». Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó. No les daría el gusto de verla llorar. «¿Y si no quiero irme?» Roberto y Patricia intercambiaron una mirada. Fue Patricia quien habló. «Con todo respeto, doña Carmen, Roberto tiene poder notarial desde que usted se enfermó hace 2 años. Legalmente, él puede tomar estas decisiones por su bien». «¿Por mi bien?» La voz de Carmen se quebró. «¿Sacarme de mi casa es por mi bien?» «Mamá, no lo hagas más difícil». Roberto se aflojó más la corbata, claramente incómodo. «Ya pagamos el depósito en la residencia. Es un lugar muy caro. Deberías estar agradecida». «¿Agradecida?» Carmen lo interrumpió. «¿Agradecida de que mi propio hijo me quiera echar de la casa por la que tanto luché?» «Nadie te está echando», comenzó Roberto, pero Carmen lo cortó con un gesto. «Entonces, ¿qué es esto?» «Ah, dime, Roberto. ¿Qué es esto sino echarme de mi propia casa?» Patricia susurró algo al oído de Roberto. Él asintió y se enderezó, adoptando esa postura rígida que usaba en la oficina. «Mira, mamá, intentamos hacerlo por las buenas, pero si te pones difícil», hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. «Esta casa ya no es tuya. Vete. Tienes un mes para preparar tus cosas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los niños en la calle parecieron callarse. Carmen miró a su hijo. Ese niño al que había criado sola, al que había llevado a la escuela cada día, aunque eso significara caminar kilómetros.
por el que había trabajado hasta que las manos le sangraran. «Vete tú», dijo Carmen con una voz que no reconoció como suya. Era firme, decidida. «Esta es mi casa. Mamá». Roberto parecía sorprendido por su reacción. «Que se vayan. Los dos. Ahora». Patricia tiró del brazo de Roberto. «Vámonos. Ya verá qué es lo mejor cuando se calme». Después de que se fueron, Carmen se quedó parada en medio de la sala, mirando las fotos familiares en la pared. La foto de su boda con Raúl, las primeras comuniones de los niños, la graduación de Roberto. ¿En qué momento su hijo se había convertido en un extraño? Con manos temblorosas, caminó hacia el viejo armario de su recámara. Del fondo, envueltas en plástico, sacó unas carpetas amarillentas. Ahí estaban, las escrituras originales de la casa, a su nombre. Solo a su nombre. Raúl había insistido en eso antes de morir. «Por si algo me pasa, Carmen, la casa debe ser tuya». Carmen apretó los documentos contra su pecho. No, Roberto no tenía ningún poder sobre esta casa. Pero ¿cómo era posible entonces que hubiera firmado algo en la residencia? ¿Qué otros papeles habría firmado ella sin saberlo cuando estuvo enferma? Se sentó en el borde de la cama, las escrituras todavía en sus manos. Afuera escuchó el motor del carro de Roberto alejándose. En la cocina, el refrigerador zumbaba. En el jardín, los pájaros cantaban en el limonero que Raúl había plantado el día que nació Roberto. Carmen Mendoza había sobrevivido a la muerte de su esposo. Había criado 3 hijos sola. Había construido esta casa con sus propias manos. No iba a permitir que se la quitaran. No sin pelear. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Lupita, soy Carmen. Necesito tu ayuda, comadre. Y llama a tu sobrino, el que es abogado. Esto es guerra». Fin del capítulo 1. Tentar nuevamente editar capítulo 2. Los papeles de la verdad. La oficina del licenciado Héctor Ramírez estaba en el segundo piso de un edificio viejo en el centro de Guadalajara. Carmen subió las escaleras despacio, apoyándose en Lupita. El calor de la tarde hacía que el aire fuera pesado y difícil de respirar. «Respira, comadre», le dijo Lupita, abanicándola con un folleto que había encontrado en la entrada. «Mi sobrino es muy bueno. Él nos va a ayudar». Héctor Ramírez tenía unos 35 años. Llevaba una camisa sencilla sin corbata y tenía ese aire de abogado joven que todavía cree en la justicia. Los recibió con café y galletas, escuchando atentamente mientras Carmen le contaba todo, desde la visita de Roberto hasta las escrituras que guardaba como un tesoro. «¿Me permite ver los documentos?» «Señora Carmen». Carmen le entregó la carpeta con manos temblorosas. Mientras Héctor revisaba los papeles, ella observaba el ventilador de techo que giraba lentamente, moviendo el aire caliente de un lado a otro. «Estos documentos están en orden», dijo finalmente Héctor. «La casa está únicamente a su nombre. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Recuerda haber firmado algún poder notarial?» Carmen frunció el ceño, tratando de recordar. «Hace 2 años me dio neumonía. Estuve muy grave en el hospital. Roberto se encargó de todo. Los doctores, los pagos. ¿Y firmó algo en ese tiempo?» «Roberto me traía papeles. Decía que eran para el seguro, para el hospital». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Yo confiaba en él. Es mi hijo». Héctor asintió comprensivamente. «Necesitamos conseguir una copia de ese poder notarial. Si existe, tenemos que ver exactamente qué facultades le otorga». Mientras tanto, sacó su celular y empezó a teclear. «Voy a hacer algunas llamadas. Conozco a alguien en el registro público de la propiedad». Mientras Héctor hacía llamadas, Carmen y Lupita esperaban en silencio. El café se enfrió. Las galletas permanecieron intactas. Afuera, el ruido del tráfico era constante. Camiones, claxons, vendedores ambulantes gritando sus mercancías. «Carmen», Lupita tomó su mano. «¿Les contaste a María y a José?» María y José eran los otros 2 hijos de Carmen. María vivía en Monterrey con su familia, y José se había ido a Estados Unidos hace 10 años. «No he querido preocuparlos», admitió Carmen. «María tiene suficiente con sus problemas y José apenas puede mandar dinero para su familia. Pero tienen que saber, comadre, Roberto no puede salirse con la suya». Héctor colgó el teléfono con expresión preocupada. «Señora Carmen, encontramos algo. Efectivamente existe un poder notarial firmado hace 2 años, pero...» Hizo una pausa. «Hay irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?» «El notario que supuestamente dio fe del documento perdió su licencia hace 3 años por falsificar firmas. Además, según el hospital, usted estaba sedada cuando supuestamente firmó. Médicamente imposible». Carmen sintió una mezcla de alivio y traición. Entonces el poder es nulo. Pero eso no explica cómo su hijo pudo hacer un depósito en una residencia. ¿Tiene idea de dónde sacó el dinero? Carmen negó con la cabeza, pero Lupita intervino. «Espera, Carmen, ¿no te acuerdas?
El mes pasado Roberto te pidió que firmaras para vender el terreno de Tonalá. «El terreno de mi papá», exclamó Carmen. «Pero me dijo que era para pagar unos impuestos atrasados». Héctor tomó notas rápidamente. «¿Firmó algo?» «No, no estoy segura. Me trajo unos papeles, pero yo andaba con la presión alta ese día. Le dije que los dejara, que los revisaría después». «¿Y qué pasó con esos papeles?» Carmen palideció. «No los volví a ver. Asumí que Roberto se los había llevado cuando vio que no los iba a firmar». «Necesitamos verificar si ese terreno sigue a su nombre», dijo Héctor, volviendo al teléfono. «Si lo vendieron sin su consentimiento real, eso es fraude». Mientras esperaban, Carmen recordó el día que su padre le había heredado ese terreno. «Para que siempre tengas algo propio, mija», le había dicho. Era un pedazo de tierra en las afueras de Tonalá que ahora, con el crecimiento de la ciudad, valía una pequeña fortuna. Media hora después, Héctor colgó con el rostro serio. «El terreno fue vendido hace 3 semanas, por 300,000 pesos. ¡300,000! Lupita casi gritó. «Ese terreno vale por lo menos el doble». La firma... Héctor mostró una copia del documento en su computadora. Es similar a la suya, pero no idéntica. Un perito calígrafo podría determinar que es falsa. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Su propio hijo, su Roberto, el que mejor había salido adelante, el que siempre presumía, la había traicionado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz débil. «Primero, vamos a solicitar una orden de restricción para evitar que intenten sacarla de su casa. Segundo, denunciaremos el fraude por la venta del terreno. Y tercero», Héctor la miró directamente, «necesita decidir si está dispuesta a demandar a su hijo». El peso de esas palabras cayó sobre Carmen como una losa. Demandar a Roberto. Llevar a su propio hijo ante la justicia. ¿Cómo había llegado a esto? «Tengo que hablar con él primero», dijo finalmente. «Necesito entender por qué». «Es su decisión», respondió Héctor. «Pero no vaya sola, y no firme absolutamente nada. De hecho», sacó una tarjeta de su escritorio. «Este es mi número personal. Llámeme a cualquier hora si Roberto o su esposa se presentan de nuevo». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se sentó en la sala, con las luces apagadas, mirando por la ventana. La calle estaba tranquila. De vez en cuando pasaba un carro, sus faros iluminando brevemente las paredes llenas de fotografías. A las 3 de la mañana su teléfono sonó. Era María. «Mamá, ¿estás bien? José me llamó. Dice que Roberto le mandó un mensaje diciendo que te estabas poniendo difícil, que no querías aceptar ayuda». Carmen respiró profundo. Era hora de contarle todo a sus otros hijos. «María, mi amor, siéntate. Tengo que contarte algo». Durante la siguiente hora, Carmen le explicó todo a su hija. Escuchó el llanto de María al otro lado de la línea, su indignación, su furia contra Roberto. «Mañana mismo tomo un camión, mamá. Llego en la tarde». «No es necesario, mija». «Sí es necesario. Y voy a llamar a José. Él tiene unos ahorros, podemos pagar un buen abogado». «Ya tengo abogado, María. Lo que necesito es entender por qué Roberto». «¿Por qué?» «Por ambicioso, mamá. Patricia lo tiene envuelto, siempre quejándose de que la casa donde viven es muy chica, que los niños de sus amigas tienen más cosas». María suspiró. «Mamá, Roberto cambió. Ya no es el hermano que conocíamos». Después de colgar, Carmen fue a la cocina y preparó café. No tenía caso intentar dormir. Mientras esperaba que el agua hirviera, sacó el álbum de fotos familiar. Ahí estaba Roberto a los 5 años, sin dientes frontales, sonriendo en su primer día de escuela. Roberto a los 15, orgulloso con su diploma de secundaria. Roberto el día de su boda, abrazándola mientras ella lloraba de felicidad. ¿En qué momento ese niño sonriente se había convertido en el hombre que quería quitarle su casa? El sol comenzaba a salir cuando escuchó ruidos afuera. Se asomó por la ventana y vio una camioneta de mudanzas estacionándose frente a su casa. Roberto bajó de su carro, seguido de Patricia y 2 hombres con uniforme de mudanzas. Carmen apretó el teléfono en su mano y marcó el número de Héctor. «Licenciado, ya están aquí. Trajeron mudanzas. No les abra. Voy para allá con una patrulla. No están actuando dentro de la ley». Carmen se vistió rápidamente y bajó a la sala. Los golpes en la puerta comenzaron. «Mamá, abre, venimos por tus cosas». Carmen se acercó a la puerta, pero no la abrió. «Vete, Roberto, mi abogado viene en camino». «¿Abogado?». La voz de Patricia sonó estridente. «¿Para qué necesitas abogado? Somos tu familia». «La familia no roba», respondió Carmen con firmeza. «Sé lo del terreno de Tonalá, Roberto. Sé todo». Fin del capítulo 2. Tentar nuevamente. Gokeditar capítulo 3. La batalla por la verdad. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue interrumpido por el sonido de sirenas acercándose.
A través de la ventana vio cómo Roberto palidecía y Patricia lo agarraba del brazo, susurrándole algo al oído. ¿Llamaste a la policía?, gritó Roberto golpeando la puerta con más fuerza. ¿A tu propio hijo? Carmen no respondió. Se sentó en el sillón de la sala, las manos entrelazadas sobre su regazo, esperando. Minutos después, 2 patrullas se estacionaron frente a la casa. Héctor bajó de su carro junto con 2 oficiales. «Buenos días», escuchó la voz de Héctor, profesional y calmada. «Oficial, estos señores están intentando desalojar ilegalmente a mi clienta de su propiedad». «No es ilegal», protestó Patricia, agitando unos papeles. «Tenemos un poder notarial». «Un poder notarial fraudulento», respondió Héctor. «Firmado por un notario sin licencia. Ya presentamos la denuncia». Carmen finalmente abrió la puerta. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía... ¿culpa? Por un momento, volvió a ver al niño que escondía las travesuras detrás de esa misma expresión. «¡Mamá!». Roberto dio un paso adelante. Pero uno de los oficiales lo detuvo. «Mamá, esto es un malentendido. Yo solo quiero lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí incluye falsificar mi firma y vender el terreno de mi papá?». La voz de Carmen era tranquila, pero cada palabra cayó como una piedra. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Patricia, en cambio, explotó. «Ese terreno no servía para nada. Ustedes viven en el pasado. Roberto trabaja como burro para mantener a todos. ¿Y así le pagan? Nadie le pidió que nos mantuviera». Una nueva voz se unió a la conversación. María acababa de llegar en un taxi, con una maleta pequeña y el rostro decidido. «Mamá se ha mantenido sola toda su vida». «¡María!». Carmen sintió las lágrimas correr por sus mejillas al abrazar a su hija. «¿Y ahora qué?». Roberto recuperó la voz, pero sonaba derrotado. «¿Me vas a demandar, mamá? ¿Vas a meter a tu hijo a la cárcel?». Uno de los oficiales intervino. «Señor, tiene que acompañarnos a la delegación para su declaración sobre la venta fraudulenta del terreno». «¡Esto es ridículo!». Patricia intentó interponerse, pero el oficial la ignoró. «Señora». El otro oficial se dirigió a Carmen. «Necesitamos que pase a ratificar la denuncia cuando pueda». Carmen asintió. Mientras los oficiales escoltaban a Roberto a la patrulla, él volteó una última vez. «Todo lo que hice fue por mi familia, mamá, para darles a mis hijos una vida mejor». «¿Y mi vida no importa?», respondió Carmen. «¿Los últimos años que me quedan en mi casa no valen nada?». Roberto bajó la cabeza y entró a la patrulla. Patricia lo siguió en su carro, gritando que llamaría a su cuñado abogado, que esto no se quedaría así. Cuando todos se fueron, Carmen, María, Héctor y Lupita se sentaron en la sala. El café que Carmen había preparado al amanecer seguía en la estufa, frío y amargo. «¿Qué sigue ahora?», preguntó María, tomando la mano de su madre. Héctor abrió su maletín. Primero, recuperar el dinero del terreno. Segundo, anular cualquier documento firmado bajo ese poder falso. Y tercero, miró a Carmen. Decidir si procede penalmente contra Roberto. «Mamá», María apretó su mano. «Sé que es difícil, pero Roberto tiene que enfrentar las consecuencias. Si no, ¿qué le impide volver a intentarlo?». Esa tarde, mientras María cocinaba pozole, el favorito de Carmen cuando necesitaba consuelo, llegó una llamada inesperada. Era José desde Houston. «Amá, me acabo de enterar. María me contó todo. Estoy viendo cómo arreglar mis papeles para ir unos días. No te preocupes, mijo. No vale la pena que arriesgues tu trabajo. Mi hermano se volvió loco, ¿verdad?». La voz de José sonaba triste. «¿Cómo pudo hacerle esto?». «No sé, José. No sé». Los siguientes días fueron un torbellino. Carmen tuvo que ir varias veces al Ministerio Público, firmar declaraciones, identificar documentos. María la acompañaba a todos lados, como un guardaespaldas pequeño pero feroz. Roberto fue liberado bajo fianza, pagada por el cuñado de Patricia. No intentó comunicarse con Carmen, pero los vecinos le contaron que lo habían visto manejando despacio por la calle, mirando hacia la casa. Una semana después, Héctor los citó en su oficina con noticias. «Encontramos algo interesante», dijo, mostrando unos documentos. «La residencia donde supuestamente habían apartado lugar para usted no existe». «¿Cómo?», exclamaron Carmen y María al unísono. El depósito de 100,000 pesos fue a una cuenta personal de Patricia. La dirección que dieron corresponde a un lote baldío en Tlaquepaque. Carmen sintió náuseas. «Entonces nunca planearon llevarme a ninguna residencia. Parece que el plan era sacarla de la casa y luego resolver dónde llevarla. Probablemente esperaban que usted, bajo presión, aceptara irse con María o encontrara algo por su cuenta». «¡Hijos de la chingada!», explotó María. «Perdón, mamá, pero es que no puedo creer». «¿Hay más?», continuó Héctor. «Investigamos las finanzas de Roberto. Tiene deudas considerables. Al parecer, Patricia y él han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades.
Colegios privados carísimos para los niños, viajes, un carro nuevo cada 2 años. Por eso necesitaban la casa, murmuró Carmen. ¿Para venderla o hipotecarla? Exactamente. Con el valor actual de su casa, podrían haber resuelto todos sus problemas financieros. Esa noche Carmen no pudo cenar. Se sentó en el jardín, bajo el limonero, recordando cuando Roberto ayudaba a Raúl a podar los árboles. Patricia salía embarazada de su primer nieto y todos estaban tan felices. ¡Mamá! María se sentó a su lado. ¿Estás bien? Estoy pensando en los niños, mis nietos, Sofía y Diego. ¿Qué van a pensar de todo esto? Los niños son fuertes, mamá, y necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Sabes qué es lo más triste? Carmen miró las estrellas comenzando a aparecer en el cielo. Que Roberto piense que el dinero es más importante que la familia. Yo vendía tamales en la calle para que él pudiera estudiar. Comíamos frijoles toda la semana para que tuviera sus libros. Y ahora él olvidó de dónde viene, completó María. Pero usted no hizo nada malo, mamá. Le dio las herramientas. Él decidió mal usarlas. Al día siguiente, Carmen tomó una decisión. Fue al Ministerio Público y ratificó todos los cargos contra Roberto. No por venganza, sino porque entendió que protegerlo de las consecuencias sería permitirle seguir por ese camino oscuro. Cuando salió de las oficinas, el sol brillaba sobre Guadalajara. Las jacarandas estaban floreciendo, pintando las calles de morado. Carmen respiró profundo. La batalla no había terminado, pero al menos ahora conocía a su enemigo. Y no era solo Roberto o Patricia. Era la codicia, la ambición desmedida, el olvido de los valores que había tratado de inculcarles. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señora Carmen, soy Diego, su nieto». Carmen sintió que el corazón se le detenía. «Diego, mi amor, ¿cómo estás?» «Abuela». La voz del adolescente se quebró. «¿Es verdad lo que dicen mis papás? ¿Que usted no nos quiere ver más?» «Ay, mi niño». Carmen tuvo que sentarse en una banca. «Eso no es verdad. Yo los amo con todo mi corazón». «Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? No entiendo». Carmen cerró los ojos. ¿Cómo explicarle a un niño de 14 años que su padre había intentado robarle? ¿Cómo proteger su inocencia sin mentirle? A veces los adultos tomamos decisiones equivocadas, mijito. Pero eso no cambia cuánto los quiero a ti y a tu hermana. ¿Podemos ir a visitarla? Sofía llora todas las noches. Dice que quiere sus galletas de nuez. Claro que pueden venir. Esta siempre será su casa también. Cuando colgó, Carmen se permitió llorar. No por ella, no por la casa, sino por esos niños atrapados en medio de la ambición de sus padres. María la encontró ahí, en la banca del parque, con el teléfono todavía en la mano. Los niños van a estar bien, mamá. Son sus nietos. Tienen su fortaleza. Carmen se limpió las lágrimas. Tienes razón. Y esta casa seguirá aquí para ellos, para cuando la necesiten. Se levantó con determinación. La guerra no había terminado, pero Carmen Mendoza no se había rendido en 67 años. No iba a empezar ahora. Fin del capítulo 3. Tentar nuevamente Goqueditar, capítulo 4. El peso de la justicia. 3 meses habían pasado desde que Carmen decidió proceder legalmente contra Roberto. El otoño llegó a Guadalajara con lluvias tardías que limpiaban el aire y hacían que el jardín de Carmen floreciera con renovada vida. Pero dentro de la casa, el ambiente era agridulce. María había tenido que regresar a Monterrey por su trabajo, aunque llamaba todos los días. José había logrado enviar dinero para los gastos legales y hasta había conseguido unos días de permiso que usaría para el juicio. La casa, que alguna vez resonó con risas familiares, ahora se sentía demasiado grande y silenciosa. Era miércoles por la mañana cuando Lupita tocó la puerta con urgencia. «Carmen, tienes que ver esto». Le mostró su celular. Era una publicación de Patricia en Facebook. Una foto de Roberto en el hospital, conectado a sueros, con un texto dramático sobre el estrés de ser traicionado por tu propia madre y cómo había sufrido un preinfarto por la situación. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se sentó pesadamente en el sillón. «No puede ser». «Espera». Lupita siguió leyendo. «Mira los comentarios. Alguien que trabaja en el hospital dice que fue una crisis de ansiedad, no cardíaca. Están exagerando. Pero el daño estaba hecho». Durante los siguientes días, Carmen recibió llamadas de parientes lejanos, vecinos y conocidos, algunos ofreciendo apoyo, otros cuestionando cómo podía hacerle eso a su hijo. La narrativa de Patricia en redes sociales la pintaba como una anciana senil y vengativa que prefería ver a su hijo en la cárcel antes que aceptar ayuda. «No les hagas caso», le aconsejó Héctor durante su reunión semanal. «Es una táctica común. Victimizarse públicamente cuando los hechos legales no están de su lado». «¿Y mis nietos?», preguntó Carmen. «Diego no ha vuelto a llamar».
Patricia les debe tener prohibido comunicarse, pero eso también podemos abordarlo legalmente. Usted tiene derecho a ver a sus nietos. El día del juicio llegó con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Carmen se puso su mejor vestido, el azul marino que usaba para las ocasiones importantes. José había llegado la noche anterior, más delgado y con canas prematuras, pero con la misma sonrisa cálida de siempre. «Se ve usted muy elegante, jefa», le dijo, usando el apodo cariñoso de la infancia. En el juzgado, la familia dividida se encontró por primera vez en meses. Roberto había perdido peso y tenía ojeras profundas. Patricia, en cambio, llegó arreglada como para una premiere, con un vestido negro que claramente buscaba dar imagen de luto o duelo. Los niños no estaban presentes, lo cual Carmen agradeció y lamentó al mismo tiempo. El juicio fue más rápido de lo esperado. Las pruebas eran contundentes. El poder notarial falsificado, la venta fraudulenta del terreno, los depósitos a la cuenta personal de Patricia. El perito calígrafo confirmó que las firmas no correspondían a Carmen. Los registros médicos mostraban que había estado sedada cuando supuestamente firmó. Roberto, cuando tomó la palabra, no negó los hechos. En cambio, intentó justificarlos. Sí, tomé decisiones equivocadas, pero fue por desesperación. Mi madre es terca. No quería aceptar que ya no puede vivir sola. El otro día dejó la estufa prendida. Eso es mentira, interrumpió José desde su asiento. Mi madre cocina todos los días sin problemas. «¡Tú no estás aquí!», le gritó Roberto. «No sabes lo que es cargar con todo». «Nadie te pidió que cargaras con nada», respondió José. «Mamá nunca ha sido una carga». El juez pidió orden. Carmen observaba a sus hijos enfrentarse y sentía que el corazón se le partía en pedazos. Cuando llegó el turno de Carmen de hablar, se puso de pie con dificultad. Miró a Roberto directamente a los ojos. «Hijo, yo te perdono. Perdono tu ambición, tu engaño, incluso tu traición. Pero el perdón no significa que no haya consecuencias. Tu padre estaría muy decepcionado». «No metas a mi papá en esto», explotó Roberto. «Él no tuvo que vivir en la pobreza porque su madre regalaba todo a los demás. No tuvo que escuchar las burlas en la escuela por traer tacos de frijoles. No tuvo la oportunidad de ver a sus hijos crecer». Carmen lo interrumpió con voz firme. «Murió trabajando para darles un futuro. Y yo seguí esa labor. Si traías tacos de frijoles era porque era lo que había. Pero nunca te faltó amor, nunca te faltó techo, nunca te faltó educación». Roberto bajó la mirada. Por un momento, Carmen vio un destello del niño que fue, avergonzado y arrepentido. Pero Patricia le susurró algo al oído y su expresión se endureció nuevamente. El veredicto fue claro: culpable de fraude y falsificación de documentos. La sentencia: 2 años de prisión conmutables por servicio comunitario y reparación del daño. Roberto tendría que devolver el dinero del terreno y pagar una multa considerable. «¡Esto es injusto!», gritó Patricia mientras salían del juzgado. «Vamos a apelar. Vamos a llegar hasta la Suprema Corte si es necesario». Pero Carmen sabía que no lo harían. No tenían dinero para más abogados. La ironía era evidente. En su intento por resolver sus problemas financieros, los habían empeorado. Esa noche, Carmen cocinó para José y María, que había pedido días libres para estar presente. Preparó mole negro, el platillo que hacía solo en ocasiones muy especiales. Mientras molía los chiles y el chocolate, recordó todas las veces que había cocinado ese mismo platillo. El día que Raúl le propuso matrimonio, cuando nació cada uno de sus hijos, el día que Roberto se graduó de la universidad. «Mamá», José la abrazó por detrás mientras cocinaba. «Hiciste lo correcto». «¿Entonces por qué se siente tan mal?», respondió ella, las lágrimas cayendo sobre el metate. «Porque eres buena persona, porque a pesar de todo, sigues siendo su madre». 2 semanas después del juicio, Carmen recibió una visita inesperada. Era Sofía, su nieta de 12 años, acompañada por una vecina de Roberto. «Mi papá no sabe que estoy aquí», dijo la niña, abrazando a su abuela con fuerza. «Pero necesitaba verla». Carmen la llevó a la cocina y le preparó leche con chocolate y las galletas de nuez que tanto le gustaban. Sofía comió en silencio por un rato. Luego habló. «Abuela, ¿por qué mi papá hizo esas cosas malas?». Carmen suspiró. ¿Cómo explicar la complejidad de las decisiones adultas a una niña? A veces, mijita, las personas se pierden. Se olvidan de lo que es realmente importante. Mi mamá dice que usted es mala, que quiere dejarnos en la calle. Eso no es verdad. Mi amor, esta casa siempre tendrá las puertas abiertas para ti y tu hermano. Aunque mi papá haya hecho cosas malas, los errores de los padres no son culpa de los hijos. Carmen acarició el cabello de su nieta. Ustedes siempre serán mis nietos, pase lo que pase. Cuando la vecina vino a recoger a Sofía, la niña le dio a Carmen un dibujo.
Era la casa, con el limonero y toda la familia reunida en el jardín, incluyendo a Roberto. Para que no se olvide de cuando éramos felices, dijo Sofía. Carmen guardó el dibujo junto a las escrituras de la casa. 2 tesoros de valor incalculable. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Roberto cumplió con el servicio comunitario en un comedor para ancianos, una ironía que no pasó desapercibida. Poco a poco, devolvió el dinero del terreno. Patricia consiguió trabajo como secretaria, tragándose su orgullo. Carmen, por su parte, retomó su vida. Volvió a hacer tamales para vender los fines de semana, no por necesidad, sino por gusto. El jardín floreció bajo sus cuidados. Las vecinas volvieron a reunirse en su portal para el café de la tarde. Un día, casi un año después del juicio, Carmen estaba podando las rosas cuando escuchó una voz familiar. «¿Mamá?» Roberto estaba parado en la puerta del jardín, más delgado, más humilde, con la mirada baja. ¿Puedo pasar? Carmen lo observó largo rato. Ya no veía al hombre ambicioso que había intentado despojarla. Veía a su hijo, quebrado y arrepentido. La puerta siempre ha estado abierta, hijo. Eras tú quien la había cerrado. Roberto entró despacio, mirando el jardín como si lo viera por primera vez. El limonero creció mucho, comentó con voz suave. Tu papá decía que las raíces fuertes hacen árboles que resisten cualquier tormenta. Se sentaron bajo la sombra del árbol, en las mismas sillas donde todo había comenzado. El silencio entre ellos no era incómodo, sino necesario. Perdí todo, mamá, dijo finalmente Roberto. Mi trabajo, mi reputación, casi pierdo a mi familia. Pero no perdiste la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cree que algún día podremos volver a ser familia? Carmen tomó la mano de su hijo. Estaba callosa, áspera. Manos de quien había aprendido a trabajar de verdad. Nunca dejamos de ser familia, Roberto. Pero ser familia significa respeto, honestidad, amor. No casas ni dinero. Lo sé ahora. Tarde, pero lo sé. Esa tarde, cuando Roberto se fue, Carmen sintió que algo había sanado. No completamente. Las cicatrices quedarían. Pero la casa ya no se sentía tan vacía. Sacó el dibujo de Sofía y lo miró largo rato. Tal vez algún día volverían a estar todos juntos en el jardín, bajo el limonero. Tal vez no. Pero la casa seguiría ahí, con sus puertas abiertas, esperando. Carmen Mendoza había defendido más que una propiedad. Había defendido los valores que hacen un hogar. La dignidad, el respeto, el amor incondicional que perdona pero no olvida las lecciones aprendidas. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Carmen regó sus plantas y sonrió. La casa era suya, sí, pero más importante, seguía siendo un hogar. Y eso, ningún papel. Ningún juicio, ninguna ambición podría quitárselo. En la cocina, el café borboteaba en la estufa. Mañana vendría Lupita a platicar. El domingo, María la visitaría con sus hijos. José llamaría desde Houston. Y tal vez, solo tal vez, Roberto volvería a tocar la puerta. La vida seguía. Y Carmen Mendoza, con sus 68 años, sus manos trabajadoras y su corazón todavía capaz de perdonar, seguiría ahí, en su casa, bajo el limonero que Raúl plantó, manteniendo vivas las raíces de una familia que había sobrevivido a su prueba más difícil. Las escrituras seguían guardadas en el armario, pero ya no las necesitaba tener en las manos. La verdadera escritura de propiedad estaba en cada pared pintada con sus manos, en cada planta sembrada con amor, en cada recuerdo que hacía de esas paredes un hogar. Y eso, nadie podría quitárselo jamás.